Hola amigos, saludos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Estos fríos días en Pitalito los hemos disfrutado. Don Santiago Villarreal y Alejandro Castro Guerrero en este programa que se llama Observatorio Político, que lo puede ver usted aquí a través de Facebook Live, de Castro Guerrero Producciones Facebook Live, de SBC Noticias Facebook Live y también a través de los dos canales en YouTube. Bienvenidos a Observatorio Político. Qué rico el café de Camaná en Pitalito. Excelente el café de Camaná y además es traído de Timaná, porque en Timaná también se produce un café especial, muy delicioso. Su tierra, ¿no? Es mi tierra, por supuesto, soy nacido en Timaná. ¿Usted es accionista aquí de Camaná? No, señor, yo no. Me late que sí. No, yo lo único que hago es aportarle a Camaná, pagando cuentas aquí bastante onerosas a veces. Sí, costosas. Sí, señor, pero me da esa satisfacción de que tomamos un café delicioso. Bueno, yo traigo camiseta roja porque hoy me siento liberal del Partido Liberal, pero de Gaviria, del partido del gobernador Rodrigo Villalba. ¿Pero cambió de pensamiento? No, yo soy liberal socialdemócrata, pero pues es defensor de procesos de paz, ideologías, respeto las individualidades. Ideología sí no le da para eso. Rechazo y condeno lo que le ocurrió a este hombre trans en Garzón, que fue cogido a machete por un hombre terrible, enloquecido. Sí, horrible. Sí, lamentamos, rechazamos y condenamos ese tipo de situaciones. Sí, se está volviendo liberal. Soy liberal. Gaviria ayer en una carta extensa, me siento hoy gavirista. En una carta extensa le dice al presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, del Partido Liberal, les dice: en noviembre en la convención voy a hacerme elegir otra vez presidente. Y rechazo lo que está ocurriendo en este desgobierno de Petro. Un desgobierno que nos tiene en la total incertidumbre. La corrupción es brutal. El señor ministro de Hacienda, el doctor Bonilla, un hombre con todas las condiciones excepcionales, diría, ¿cómo se va a prestar para este entramado de corrupción desde el DAPRE, Presidencia de la República, aparentemente con el ministro del Interior del momento, Velasco, liberal del Cauca, para conseguir 1.4 billones de pesos en esta Comisión Intersectorial de Asuntos Económicos de Créditos con el Exterior en el Congreso de la República y enviarlos de una vez a la Unidad Nacional de Riesgos y Gestión de Desastres para coger esa platica, a comprar conciencias en el Congreso de la República y aprobar estos proyectos de ley de iniciativa gubernamental del gobierno del cambio? Eso es un concierto para delinquir, es lo que dicen los expertos. Bueno, en primer lugar, vamos por partes. Lo que diga hoy el expresidente Gaviria, con todo el respeto que se merecen los expresidentes, porque yo soy muy respetuoso de los exmandatarios, lo que diga Gaviria, lo que diga Samper, lo que diga el expresidente Pastrana, incluso el expresidente Iván Duque, la gente no le pone cuidado. Santos también habló. Santos también ya no le ponen cuidado. El único que tiene todavía un liderazgo bastante grande y hay que reconocerlo y no se puede de ninguna manera las opiniones de él desconocer casi todos los días porque es polémico, además es del expresidente Álvaro Uribe. Lo que él diga, todavía hay un sector de la población, yo creería que un 40% de la población que le ponen cuidado. Pero Gaviria, que escribe, eso no es la primera carta, constantemente ha escrito cartas, ha enviado diciendo lo mismo, la misma retórica, él está resentido porque en este gobierno no lo han consentido, como lo consintió el gobierno de Duque, que le puso la señora de la embajadora por allá en Egipto, que le tuvo al hijo trabajando en la dirección de planeación nacional. Entonces, en este gobierno, estos 2 años de Petro, no lo han tenido en cuenta él para nada. Y tienen en cuenta, eso sí, a liberales, pero independientes de su sector político. Entonces, lo que diga él, con todo respeto, eso no le hace caso al país. Vámonos ahora para lo que dice el Departamento de Estado de los Estados Unidos frente a la incertidumbre de que no es Colombia un país viable para inversión extranjera. Lo mismo dice de El Salvador, que están violando los derechos humanos y el mundo aplaude, el mundo
de la derecha extrema aplaude lo que hace el presidente Bukele de El Salvador. Lo mismo dice el Departamento de Estado de Rusia en este momento, porque está en una guerra con Rusia a través de Ucrania. Lo mismo dice el Departamento de Estado de Venezuela. Lo mismo dice de Cuba. Nicaragua no es el único país al cual los Estados Unidos le ponen entredicho y dice que no es bueno para invertir. Ellos están en una situación peor de crítica. Mire lo que pasó el sábado con el expresidente Trump. Intentaron asesinarlo. Un joven que no se sabe quién carajos es, le disparó y casi le da en la cabeza. Y el otro señor, el presidente actual, pues del mismo expresidente Obama, le dijo ayer que no era apto para ser candidato, que debía retirarse. Es decir, ellos están en una crisis tan grande que lo que diga el gobierno de ellos es poco lo que le puede aportar al mundo. Es una potencia. Sí, es una potencia, mundial, pero porque hacen la guerra. Nosotros somos una colonia. Porque le hacen la guerra. Americana. Pero nosotros no podemos arrodillarnos ni decir que porque ellos nos vetan a nosotros, entonces aquí la economía o se va a acabar el gobierno. Crecimos 0.6 el año pasado, mientras que en crecimiento de colombianos 1.5, es decir, países de América Latina, 1.5. no solo Colombia, países de América Latina que tienen un crecimiento más o menos igual de bajo. Eso es una situación mundial que se ha venido. Alemania no se recupera de la recesión, que son potencias. Ahora vamos con el caso del... Pero perdónenme, hago un paréntesis. Con todo respeto, yo no soy experto en economía. Medianamente entiendo algunos términos. Pero dice el informe del Departamento de Estado de los Estados Unidos que tras la pandemia empezamos a crecer 2 años. Paulatinamente, despacio, pero con paso firme, dicen ellos. Y que tras 2 años de gobierno del presidente Petro y la señora Francia, estamos en decrecimiento, y que esa retórica del presidente nacionalista, esa retórica que llama el presidente Gaviria pseudo progresista, que ha traído incertidumbre dentro y fuera del país, eso que ocurre con la permanente exposición de temas del doctor Petro en su cuenta de X, que son cortinas de humo para opacar su desgobierno, y la gravísima situación en economía, social, política y demás que está padeciendo en el país cuando estamos a punto de que inicie un tercer periodo constitucional del Congreso de la República, una tercera legislatura, y es una vergüenza absoluta. Analistas expertos dicen esto es un concierto para el infierno de la casa de Nariño. Bueno, en la parte económica yo no he visto el informe del Departamento de Estado, pero sí leo la revista Economist de Inglaterra, que es muy respetada a nivel mundial, y hasta en la edición del mes pasado dice que la economía colombiana es estable, que lo que hizo el gobierno con el alza a la gasolina para tapar, digamos, para conjurar ese déficit que había de ese fondo que financiaba subsidios, que es extraordinariamente, y que ningún país se ha arriesgado a hacer eso, y que lo ha hecho Colombia, y no ha habido mayores alzas, por ejemplo, en temas como en los alimentos, en el transporte, en muchas cosas. Entonces, contrario a lo que dicen algunas personas que seguramente son opositores al gobierno, lo dice una revista que es imparcial, que es totalmente analiza la economía mundial. Entonces yo me acojo más a lo que dice la revista Economy. Vamos a ver qué dice el año del mes de julio, lo del mes de julio sobre Colombia, que ellos analizan todo el panorama América Latina, Europa y el Asia. Ahora, con relación al caso del ministro Ricardo Bonilla, yo lo dije esta mañana en un francotirador, el ministro Ricardo Bonilla en pocas horas, pocos días, tendrá que renunciar, porque este es un escándalo mediático nuevamente asusado por los medios de comunicación, mas no por la justicia. En este momento no ha sido llamado el ministro por la Corte Suprema de Justicia, que es la que tiene que juzgarlo a él, porque él tiene un fuero ministerial, no es la Fiscalía. Olmedo López. Y esas declaraciones de los 2 delincuentes de cuello blanco, confeso ya, porque ellos mismos se confiesan que han robado y han repartido plata por todo lado, que es Olmedo López y el señor Snyder Pinilla, que involucran al ministro en unos chats. Esos escándalos políticos, que yo lo he dicho, son más graves y hacen más daño que la misma justicia. Dentro de 5 o 10 años que se pronuncie la Corte Suprema de Justicia, podrá decir el ministro no tuvo nada que ver, es inocente, pero en este momento es un escándalo político que él tiene que responder. Y el presidente Petro, por mucho que lo apoye,
tendrá que prescindir de ese señor en estos días para conjurar el escándalo. ¿Y le parece poco la pérdida de la memoria del computador? Sí, eso es materia de investigación. ¿Y no le parece poco la pérdida? Se la robó y para qué se la robaron? Es posible que sea de la misma oposición que hayan mandado a robarse eso para ver qué más encuentran ahí para seguir el escándalo, porque vuelvo y le digo, judicialmente hasta ahora no hay nada. Hoy creo que la fiscalía le va a dictar auto de detención, es decir, cárcel para los dos delincuentes de cuello blanco confesos, Olmedo López y Snyder Pinilla, irán a la cárcel. Pero de allí a que más adelante todo lo que han denunciado, mire, lo que no ha dicho la prensa, este señor Mansur, representante de la Cámara por el Partido Conservador, él mismo fue el lunes a la Corte Suprema de Justicia a pedir que lo investiguen a él sobre eso. Es decir, el ministro Velasco, antes de irse al ministerio, él mismo pidió a la Corte que lo investiguen a él sobre esos casos. Cuando usted le pide a la misma Corte, investígueme sobre eso, pues porque está seguro que usted no tiene ninguna situación. La Corte ni siquiera ha aperturado investigación. No hay nada judicial. Lo que usted dice es totalmente cierto. Mire, el doctor Nicolás Petro, exdiputado del Atlántico, hijo del presidente Gustavo Francisco Petro Urrego, que él dice que no lo crió, que estuvo relacionado con personas de andanzas indecorosas, manejando recursos mal habidos. Ahí está tranquilo. Y quizá, como usted dice, en 4 o 5 años la justicia colombiana va a decir, no pasó nada. Entonces no pasó, pero el escándalo sí ha hecho daño. Duque, con la señora Karen Abudinen. Exacto. Pero acuérdese que ella misma también instauró las denuncias en la Corte Suprema de Justicia. Ella misma se autodenunció. El elefante del doctor Ernesto Samper en su gobierno. Ellos no les pasó nada tampoco. En cambio, se fueron a la cárcel Santiago Medina, que era el tesorero, y se fue a la cárcel Fernando Botero, que dijo que sí había recibido plata. Y entonces han perdido, pues si usted lo recibió, usted se la gastó porque a mí no me llegó. Sí, y aquí estamos en un país que no es serio. La justicia es muy difícil y es compleja. Entonces, el que se autodeclara culpable, como este señor Olmedo López y el otro Snyder Pinilla, pues ellos iban a pagar cárcel. Vamos a ver cuáles son las pruebas contundentes que tiene. Porque ahí están pero eso no es comprometedor. Lo ratificó Alejandro, Noticias eso no es comprometedor. Esos chats lo único que hacen es mensajes que no tienen nada que comprometan a nadie. Pero por favor, si nos cogen una conversación vía WhatsApp nuestra, en donde nos ponemos de acuerdo para X o Y situación que sea contra normativa nacional. No es contra normativa. Cuando el ministro le habla de unos proyectos, no está en contra de la ley, ni está en contra de la legalidad. Unos proyectos que no se hicieron, que no se ejecutaron. 92.000 millones de pesos. No se ejecutaron. Pero otros sí se adelantaron, se ejecutaron. Ahora, eso que suponen, de que dice el señor, supone que iba para la guerrilla, es una suposición. Esa es no es que sea así, es una suposición. Cuando usted supone, la justicia no toma en cuenta las suposiciones, porque el juez cómo va a decir... Para financiar el ELN, que dijo en su momento que necesitaba que le ayudara al Estado para dejar de secuestrar. Esas son suposiciones para tratar de enlodar más la situación, pero eso no va a comprometer a nadie. Las circunstancias de tiempo, modo y lugar están dadas. No lo va a tomar los magistrados como una prueba de que eso sea así, porque eso no lo pueden demostrar. Suponer que se va a acabar mañana la tierra, eso no quiere decir que se acabe. Bueno, Efraín Cepeda Sarabia, presidente del Congreso de la República, mañana estará el presidente Petro instalando el tercer periodo constitucional de las sesiones del Honorable Congreso de la República. Me dicen que se queda a escuchar a la oposición, por primera vez un presidente se queda a escuchar a la oposición. En Cámara, al fin, los verdes se pusieron de acuerdo. No se llore, hay una pelotera, un zaperoco grande, los verdes y la pelea está entre la que es antigobiernista y el que es gobernista. Vamos a ver quién gana ese pulso en la Cámara. Yo creería que se lo gana el gobierno por lo que ya ha demostrado que tiene unas mayorías en la Cámara, creería yo. Tras estos escándalos, no creo que los congresistas le quieran votar. Pero los escándalos están involucrados los mismos congresistas que ellos mismos dicen que ellos no tienen nada que ver con eso. Entonces, ellos están tranquilos. ¿Le augura usted un buen año legislativo al presidente Petro? ¿Le augura un buen año legislativo? Yo creería que sí. ¿Con Cristo ministro? Claro que sí, porque Cristo es un hombre que sabe manejar el Congreso de la República, sabe manejar las dos cámaras, es un político muy avesado.
muy parecido a Roy Barreras, a mí me parece, y además porque es parecido en muchos aspectos. Viene del Partido Liberal, pasó por el partido de la U, después creó su propio partido, es decir, viene como el camaleón, cambiando de color pero en ese color. Marcha ya no tiene personalidad jurídica, No, no se lo otorgaron. Sí, se lo otorgaron, pero eso y la personería jurídica que le revivieron al hijo de Rodrigo Lara Bonilla, de la dignidad liberal, eso es como nacer un niño muerto, un parto muerto. Sí. No sirve para nada. Como nuevo liberalismo, como nueva fuerza democrática, como salvación nacional. Oxígeno verde. Partos muertos porque no tienen estructura. Los partidos que no tienen estructura no tienen futuro. Pero tienen la posibilidad de negociar con el dinero del Estado, vender avales previo a las elecciones y ganar plata para que el país siga siendo pobre y miserable. Mientras mantengan lo que exige el Consejo Nacional Electoral, el grado de votos, lo pueden hacer. En el momento en que no saquen la votación suficiente, se les acaba la personería jurídica, que es lo que va a pasar en las próximas elecciones. Esos partidos tienden a desaparecer porque no van a poder sacar ni senador de la República ni representantes a la Cámara, entonces van a desaparecer porque no le alcanza la votación. Andan en las universidades públicas del país, en todas las universidades públicas del país. Esto inició en la Nacional en Bogotá, un grupo de intelectuales, de profesionales destacados, todos ellos petristas, progresistas, organizando diálogos con la comunidad académica de cara a crear y constituir un proceso de carácter nacional para la Asamblea Constituyente del presidente Gustavo Petro y la señora Francia Márquez. Un desgobierno terrible que tiene el país en una situación social, económica, política, de orden público, como en tiempos que no queremos recordar del presidente Pastrana, y peor aún. Esa narrativa de la Asamblea Constituyente, yo creo que eso no se va a llevar a ningún término. Es un discurso que se va a seguir dando y se van a seguir haciéndolo en todos los escenarios de la política del progresismo, digámoslo de alguna manera. Pero eso no va a llegar a ninguna parte. Yo no le auguro futuro a eso. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Entonces yo no veo que eso vaya a llegar a ningún lado. Todo va a seguir igual y las elecciones del 2026 van a asistir, van a ver y no va a pasar absolutamente nada. Ni el mismo ministro Cristo le va a perder tiempo a una constituyente porque no hay por dónde sacarla. Hay mucha gente en contra. Me contaron y sé por qué usted viene con camisa azul. Estuvo sentado con algunos líderes conservadores. Entiendo que almorzó con la doctora Sandra Hernández, la mujer que aspiró a la gobernación, Partido Conservador, y se entregó en los brazos del doctor Villalba Mosquera para hacerle daño a nuestro candidato Rodrigo Lara. Yo no he almorzado con la doctora Sandra. Una sola vez me dio desayuno en la casa de ella. Sí. Una sola, hace muchos años ya. Es decir, que la información que yo tengo me he visto de carece de veracidad. No, por supuesto que sí. Esto de azul es mi traje, es mi forma de vestir, pero usted sabe que mi pensamiento es liberal de la socialdemocracia. Yo soy un progresista. Sí, pero lo veo sentado con la doctora Sandra, con el doctor Edgar Muñoz. Sí. No le dije hace 8 días que me he sentado con el doctor Álvaro Uribe Vélez. Una vez le regalé aquí en esta Cámara de Comercio, la última vez que vino a campaña, le di 2 Alka-Seltzer que tenía porque tenía dolor de cabeza. Ya sentados en un andén, se tomó los 2 Alka-Seltzer que yo llevaba en ese maletín. Yo no tengo por qué Hernán Andrade lo visita. Hernán Andrade hemos hablado en varias oportunidades. Entonces, yo con todas las corrientes políticas, porque yo soy un demócrata. ¿Qué dice la doctora Sandra Hernández, Santiago? La doctora Sandra Hernández pues estuvo el viernes hablando con nosotros. Ella está muy inconforme con el Partido Conservador, con su partido, porque dice que los jefes la dejaron sola, la dejaron abandonada. Está muy inconforme y dice ella, aunque no ha presentado renuncia al partido, pero dice ella que se quiere ir de ahí, que no se siente bien. Supe que aspirará posiblemente a la Cámara de Representantes. Es posible que ella aspire a la Cámara de Representantes, pero lo que sí me dice es que ella no lo hará por el Partido Conservador. Habrá una lista salpicón. Este es un término muy villalbista. A él le gusta hacer ese tipo de sociedades. Él se alía hasta con el diablo, pero no le gusta perder. Hablo de Rodrigo Villalba Mosquera, actual gobernador del departamento del Huila, un hombre muy cercano al pseudo progresismo de Petro.
No sé cómo van a manejar ahora la cosa cuando Uribe, entre comillas, Gaviria, entre comillas, tiene un discurso diferencial a sus congresistas que están aliados con el pacto histórico. Pero nada, es que Gaviria no tiene... Habrá una lista salpicón en el Huila, y me imagino que entonces la doctora Sandra Hernández, es candidata a la gobernación por los conservadores, vendrá a ser parte de esa lista salpicón, en donde usted señala con frecuencia que Cambio Radical está en difíciles circunstancias, cosa que yo no lo observo. Tienen senador, tienen representante, tienen alcaldía en Pitalito, manejan, sí, aquí me dice usted el SENA, tienen poder en la gobernación, tienen poder en la universidad del departamento del Huila que se llama Surcolombiana, tienen poder en la Corporación Autónoma Regional del Alto Magdalena CAN, porque están cogobernando con Villalba. Y aquí con el señor Gider Luna Joven, de Cambio Radical, tienen poder. Que en este momento pasa por crisis, y si se presentaran, si se vienen las elecciones, ahora que se vengan las elecciones legislativas, se va a dar cuenta que la crisis va a tocarles fondo a ellos. Y el diputado del sur desestima completamente las aseveraciones suyas. ¿Qué dice? Me lo topé, le dije, ¿cuándo conversamos? Que lo suyo está complicado, que se va. No, desestimo esas apreciaciones. Yo no tengo ningún problema. Eso es algo viejo que mis adversarios sacan ahí para hacer ruido, pero eso no va a pasar nada. Claro que yo no he conocido, es la primera persona que está indiciada por la justicia que se condena el mismo. Hasta en la carta, hace 15 minutos que yo no he dicho. Pero yo, claro, es que estos señores, claro, eso se autoconfesaron, se autoconfesaron porque son delincuentes de cuello blanco que no tienen otra salida sino asumir la responsabilidad. Pero si usted va, por ejemplo, a la cárcel de aquí, yo lo invito, y habla con un preso, él dice que no, que él es inocente, que él es libre, que él lo han metido allá equivocadamente. Hablemos de delincuentes de cuello blanco, como por ejemplo el ladrón del PAE y su esposa, la exgobernadora. No, pues es que fíjese que el principal ladrón del cuello blanco, que fue Germán Trujillo Manrique, el esposo de Cielo González, pues él se declaró culpable también. Se autoconfesó y negoció con la justicia, devolvió 2.200 millones de pesos. Una chichigua. Una chichigua, digamos, que para ese tipo de contratos, y se sometió a una prisión domiciliaria por 2 años, que la pagó. Yo soy respetuoso de lo que diga el señor Wilfred Trujillo, pero tiene un proceso penal y es delicado y hay que ponerle cuidado. Eso es todo. Él, no estoy diciendo que eso lo va a echar a la cárcel, pero hay un proceso penal ahí. No puede decir que no es así. Sí. Corte Suprema de Justicia condenó a 6 años de prisión al ex senador Musa Besaile por el cartel de la toga. ¿Cuántos años lleva ese proceso, Alejandro? ¿Cuántos años lleva? Imagínese usted, salen con 6 años para este personaje. Pero ¿cuántos años lleva ese proceso ya? El cartel de la toga. Yo creo que va para los 10 años, ¿no? O más. Por eso le decía yo que los escándalos judiciales demoran mucho en dar resultado. En ese momento fue un escándalo político. Sí, señor. Fue un escándalo político. Y el pobre Musa Besaile pues tocó salir del Congreso y bueno, y pues le acabó políticamente, pero las fechas en que apenas lo están condenando, obviamente esa condena pues no le da para más sino 6 años. Y el otro señor que era magistrado, que también está encarcelado, no le volvieron a recogerlo otra vez, que se vaya para la cárcel, porque había un concubinato allá de la Corte Suprema de Justicia para negociar procesos, amañarlos, como los hay también en muchas fiscalías y en muchos juzgados para amañar procesos que duran 8 o 10 años y no los mueven, los engavetan. Sí. Como procesos en la Procuraduría que ya debieron haber reventado y no los sacan a la luz. Por eso el doctor Petro está tan afanado por tener su propio procurador, por tener, ya tiene fiscal, todo el poder. Dice Gaviria en la carta: el hombre se cree un gobierno él solo de 3 cabezas, un pequeño dictador. Y los que saben, repito, un término muy, muy particular, concierto para delinquir desde la Casa de Nariño, a través del ministro Bonilla, 1.4 billones que consiguen en esa comisión intersectorial del Congreso de la República, para pasarlos a la Unidad Nacional de Estos de Riesgo de Desastres para comprar congresistas. Vergonzante lo que ocurre en el gobierno del cambio. El doctor Gaviria está tirando dardos a ver si de pronto le dan algo en estos últimos 2 años. Él está padeciendo un ayuno de 2 años
que este gobierno no le ha querido alcahuetear como le alcahuetearon los otros gobiernos, el de Uribe, el de Santos, Cierto. el de Duque, No, que Uribe, lo consintieron. Uribe no gobernó con los liberales. Claro, el último gobierno lo hizo, ¿no? El último gobierno. Que Rodrigo Villalba, triste y con la cabeza gacha, llegaba a la oficina tras tratar de hacer alguna gestión en el gobierno de Uribe, porque no les daban nada a los liberales, migajitas de todo. Migajitas. Villalba ha sido los más uribistas de todo, porque ellos consiguieron. Villalba fue pastranista. En el segundo periodo del doctor Uribe, los liberales entraron a cogobernar. Fue duquista. Acuérdese que con ellos gobernó el mismo señor Roy Barreras, estuvo Juan Fernando Cristo, que llegó donde Uribe fundó el partido de la U y el doctor Santos se lo quitó y lo dejaron para ellos. Por eso el doctor Uribe le tocó volver, cuando salió la presidencia, a crear su otro partido político para seguir haciendo política. Dice el doctor Gaviria, hay que ponernos de acuerdo para tener un aspirante que logre detener al pseudoprogresismo que representa el señor Petro. Sería bueno que se lanzara él a ver qué tanto le va a caminar el pueblo colombiano. Sería bueno que lanzara. El primer pulso lo tiene en noviembre entre su partido. Exactamente. En donde él dice que quiere volver a ser el presidente de la colectividad roja. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa, porque yo veo que en la colectividad roja ya no le hace caso al doctor Gaviria. De hecho, como no le han dado el gobierno a él nada, se lo están dando las mermeladas, se las están dando a los liberales, incluso a los más bajos. Ahora, usted porque ni siquiera este gobierno de mermelada también. Claro, ¿usted está de acuerdo con ese concierto eso para delinquir? No, eso no es concierto para delinquir. Los puestos y toda esa repartición son todos los gobiernos de todas las tendencias políticas, y no solamente en Colombia, sino en el mundo. Ese maridaje perverso. En el mundo. No habría que acabarse con una asamblea constituyente. No se acaba con la asamblea. En donde el Congreso no tenga la posibilidad de elegir al procurador, en donde no tenga velas en el entierro para el tema de Corte Suprema de Justicia, en donde el Congreso no tenga velas para... Se acabaría. Defensor del pueblo. ¿Sabe cómo se acaba ese concubinato? Con regímenes como el Partido Comunista de Cuba o como China, que no tiene sino un solo partido político, pero todos los partidos que tengan democracia representativa siempre tendrán que hacer ese tipo de negociaciones y coaliciones. Eso se da en Europa, se da en todas partes del mundo, en los Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando los republicanos tienen mayoría? Tienen que negociar con los demócratas o viceversa. En todas partes del mundo se va eso y tienen que repartir puestos y repartir prebendas y cosas para poder aprobar sus proyectos. Eso no es de aquí. El alcalde Gider Luna y joven sale en la red social Facebook, en su página, este jueves en la mañana y dice: vivienda por autoconstrucción, no contratos. Eso me parece bien, me parece excelente. Claro. Estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo. Totalmente. Pero me preocupa lo que está pasando en el centro del país, Santiago. Voy a traerlo a colación aquí porque ya estamos siguiéndole, observando, analizando lo que ocurre. Hubo una manifestación en Cundinamarca, en 9 sitios del departamento de Cundinamarca, que paralizaron el centro del país. Me recuerda a doña Marta Cobos el día de la movilización del catastrófico multipropósito. Fue el lunes que paralizaron Cundinamarca, no, el martes. El martes 16 a partir de las 9:10 de la mañana. El SMAT llegó a un sitio en Villeta en donde estaba taponado el tráfico vehicular por orden del gobernador Jorge Emilio Reyángel. Atropellaron varias personas, capturaron otras. Ya las personas se recuperan, gracias a Dios. Ya entregaron las otras a sus familiares. El SMAT, por orden de Rey, atropellando a la gente. Y resulta que están diciendo que ese proceso continúa a nivel nacional, porque también en el Valle, en el Cauca, en el departamento del Meta, en otros municipios se adelantó mal el catastro multipropósito. Está en lío la agencia catastral de Cundinamarca. Me preocupa lo que quiere el alcalde Gider aquí: aplicar el catastro multipropósito. Hay que hacerlo muy bien, señor alcalde, o si no la cosa se puede complicar. Ya inició a complicarse en los municipios de Cundinamarca 27 y en algunos otros del territorio nacional en donde se ha elaborado mal. Sí, en Neiva pues lo derogó el alcalde Casagua, ¿no? Que lo había puesto el alcalde anterior, Corqui Muñoz. Pues todas esas cosas que están sucediendo, todos esos errores, deben observarlos, saber dónde están las falencias, para que cuando se apliquen en estos municipios lo hagan, que no queden esos viricuetos, para que eso se haga bien hecho, ¿sí?
¿Cómo le va al Consejo de Pitalito? El temblor es el terremoto de la Procuraduría, los tuvo preocupados, pasó el San Pedro, ¿cómo los ve a los honorables concejales? Yo siempre no he visto ningún terremoto, yo no los he visto en ningún terremoto. Usted no le cree a la Procuraduría, ¿no? No, yo no le creo a la Procuraduría porque la Procuraduría encabeta procesos y otros los saca muy rápido, cuando le conviene los saca muy rápido y cuando no, los deja allí 8, 5, 10 años y los deja ya, eso no. Como el proceso... Ahora, yo no vi ningún concejal asustado, yo los noté tranquilos a toda la mayoría, sobre todo los que están en esas habitaciones, yo no les noté ningún miedo, ningún temor de eso. Yo los veo tranquilos. Como el proceso del periodista, historiador. Lo que sí sabemos es que ahora, a partir del 1 de agosto, prácticamente se va a acabar la oposición. Porque ya se sabe que hay unas negociaciones en el gabinete, inclusive. La mermelada se está regando. La mermelada se está regando. Eso dice. Por todos los lados. Entonces, el concejal opositor parece que va a entrar a ser parte también del gobierno. ¿El opositor quién es? Pues el candidato, el señor Frankie Alexander Vega. Parece que ya lo entraron también en ya comenzó a recibir beneficios. Que parece que ahora en la reconformación del gabinete van a tener participación, entonces eso es porque ha habido negociaciones. Sí. Entonces esa oposición pues nos toca seguir haciendo. Acaba. A nosotros nos toca seguir haciendo veedurías y control político, porque el Consejo se va, lo que llaman en Francia, a cohabitar con el gobierno. Allá se llama, en el Parlamento se llama cohabitar. Vamos a cohabitar, que es... Concejales se entregan al alcalde. Cohabitan, yo le preferiría decir cohabitan. Cohabitan entre ellos. Sí, no, está bien. Sí. Es respetable, esa es la democracia. Y eso ha sucedido en todas estas administraciones. Yo creo que he visto ya los últimos 20 años que los concejales ya no se preocupan por control político ni por oposición, sino por ver cómo se acomodan allá. ¿Le parece a usted? No me parece, es que yo lo he visto, se ve. Sí, señor. ¿Sí? Le decía que el historiador, el psicólogo y periodista Ricardo Yerbe González, quien presentó ante el Tribunal Superior de Neiva una demanda en contra del Plan de Ordenamiento Territorial POT, que se logró en el gobierno del señor Edgar Muñoz. Pasó por el honorable Consejo Municipal, se aprobó, Edgar Muñoz lo sancionó. Se quedó ahí quietico también. Lleva como 3 años. Admitieron la demanda, pero no pasa nada. No, pero es que las demandas en el tribunal también son demoradas. El Tribunal Administrativo del Huila hay demandas que se demoran mucho. Yo creo que esa demanda todavía no ha dado resultados, no ha fallado. Pues la de Bogotá sí falló. Fíjese usted que ya le tumbaron el plan de ordenamiento a la señora Claudia López. Esa fue más rápido. Pero acá se demoran, hay procesos muy demorados. Mire, no ha fallado ni siquiera ese proceso de la urbanización de las mínimas, que eso fue en el gobierno de Miguel Antonio Rico Rincón. Ya lleva 8 años ese proceso, que se anularon escrituras, se anularon registros de escritura, eso está en veremos, y todavía no han dado un resultado. Entonces hay que esperar. Sí, lo que necesitamos es que Pitalito avance, ¿sí? Que en Pitalito las cosas se hagan bien, que en Pitalito los recursos se manejen con pulcritud, con decencia, y que veamos lo que decía mi abuelo, obras, porque obras son amores. Sí, claro, porque eso, si se aprueba un impuesto multipropósito, el catastro multipropósito, 8.500 millones eso va a producir millones y millones miles de millones de pesos para el erario de Pitalito, ¿no? Entonces uno creería que con esa descomunal suma de dinero se van a hacer grandes cosas en Pitalito. Sí. Grandes cosas. Que no nos vaya a pasar como con las regalías del petróleo. En la época de las regalías recibía el departamento de Huila miles y miles de millones y no se ve absolutamente nada de eso. ¿Elefantes blancos? Elefantes blancos, pero realmente eso había debido cambiar para que dejara de ser el tercer departamento más pobre de Colombia. Lamentable cifra. Mire, por ejemplo, Neiva está entre los lugares de pobreza, cayó nuevamente del 7º, bajó al 6º lugar. Capital del departamento no tiene petar. Vergonzante lo que ocurre con la dirigencia. Es que no nos vaya a pasar como con esas regalías, como el municipio de Aipe, que recibió miles y miles de millones de regalías. Se robaron la plata. Y eso se devolvió como el humo. En las campañas políticas se quedó. Se desapareció, entonces, y el pueblo está hasta sin pavimentar varias calles, entonces uno no entiende eso. Igual que Pitalito. No, pero es que la dimensión de Aipe, que es pequeñito,
Que municipios como en Altamira ya no tienen Garzón. nada que pavimentar. Garzón no hay nada que pavimentar. Claro, ya en Pitalito está todo por pavimentar. Todo por pavimentar, desafortunadamente. Santiago. Yo quiero aprovechar antes de terminar para expresar un sentido, expresarle a la familia de la doctora Nardi Ule Chávarro en el municipio de Palestina, que falleció ayer. Ella fue gerente de la S Hospital de Puerto Asís hace unos 7, 8 años. Fue gerente de la S Camilo Espina de allá del municipio de Palestina y fue candidata a la alcaldía en las pasadas elecciones por el Partido Conservador. Una conservadora como usted de pensamiento, pero también de partido. Una señora muy jovial con la que tuve oportunidad de tratar en varias oportunidades. Encontrar esa clase de personas como ella no es fácil hoy en día, con esa amabilidad, con esa sencillez, no solo con todo el mundo, con todas las personas. Lamentablemente tuvo una patología muy dolorosa, ya terminal, y ayer finalmente pues se va a descansar. Mi expresión de pesar, además perdió otro alcalde, otro exalcalde allá. Nos unimos desde Castro Herrero Producciones. El señor Otálora. Leonel Otálora también falleció la semana pasada, que fue alcalde, otro señor muy jovial, muy sencillo, muy excelente, de excelsas relaciones humanas, como era la doctora Nardi, así era don Leonel Otálora también. Lamentable que Palestina haya perdido estos dos líderes, el uno liberal y el otro conservador. Mis sentimientos de pesar para ambas familias por esa lamentable pérdida. Ya tomó café con la doctora Diana Conde, empezó a cambiar la imagen del hospital, las relaciones con la gente, con la prensa, el respeto por el otro. Bueno, empezaron a preocuparse. Lo importante es por el usuario paciente. Mejoren las condiciones es que allí hay una investigación. Allí hay una investigación ya. Ya la Procuraduría le metió la lupa acá. Ya la Superintendencia de Salud mandó a meterle la lupa acá. Es que hay unas denuncias. Eso está bien. Entonces yo creo que ahorita están en ese reacomodo para tratar, claro, en medio de las dificultades que tiene, porque uno entiende también, por ejemplo, ese pabellón de urgencias, no lo pueden arreglar de la noche a la mañana porque la anterior gerenta no previó eso. No fue previsiva. Planificó el tema de hospitalización. No planificó, entonces se le volvió grande. Ella pensó que Pitalito seguro no crecía y que el sur del Huila no crecía. Se preocupan por los negocios que producen plata. Bueno, yo no sé. Organizar con los amigos. Sí. Entonces, ese fue el error. Ahora a esta doctora Conde le corresponde hacer todo ese trabajo bastante descomunal, bastante grande, pero esos son los retos los que tiene que hacer ella. Demostrar que sí se puede hacer, que puede mejorar la situación de urgencias. Eso es lo que esperamos que se mejore lo más pronto posible para evitar que tengamos que ver estos enfermos en el suelo, tirados por allá con unas mangueras por allá colgadas de un garabato, y un hospital que pareciera que está en una guerra como en Gaza y por allá en estos países que están en guerra permanente. Aunque anteayer el ministro Alfonso Jaramillo dijo en la salud que era el mejor hospital del país. Dijo que él venía y que se había quedado admirado de ver, claro, eso no hay que desconocerlo, la limpieza del hospital, los jardines impecables, y él dice que es baratísima la estadía en eso de VIP, ¿cómo es que llama? VIP, eso es carísimo. Eso es carísimo. Para él es baratísimo. Para él es baratísimo. ¿Cuánto gana un ministro? Yo no sé cuál tiene que estar por alrededor de los 30 millones. Entonces, para él es barato, pero 300.000 diarios es barato para él. Entonces sí discrepo mucho del señor ministro. Y claro, yo no desconozco que el gobierno es una vergüenza. La limpieza, no, yo no hablo del que ¿Y supo la noticia última hora en salud en el Huila? ¿Qué pasó con la fiebre amarilla y dengue? Pero un solo caso de fiebre amarilla. ¿Y el secretario de salud de Pitalito? No, un solo caso de fiebre amarilla. Y yo creo que se alarman por un solo caso de fiebre amarilla. Bien, gracias. Ese caso lo tiene que mirar la CPS porque son las que tienen que contratar las vacunas. Por eso se permite que eso suceda, porque las CPS no vacunan a la gente. En los 30 años que las CPS escogieron la salud en Colombia, se embolsillaron la plata de las vacunas y nunca más volvieron a vacunar a las personas. No llaman a nadie a vacunar. Se hacen los de la vista gorda. La plata que llegó del gobierno Duque para el gobierno de Luis Enrique Duzán para promocionar y prevenir el tema de la expansión del COVID, ¿dónde está la plata? ¿Qué la hicieron? Hay que preguntárselo a los que la manejan. No.
las heces municipales, las secretarías de salud. No responden. Bueno. Y el doctor Luis Enrique Duzán se va para Santander a vivir sabroso. Bueno, a Bucaramanga o a dónde. Por allá en un pueblito de Blanca. Santander. Florida Allá está viviendo sabroso. Florida Blanca despreocupado, ya pensionado. En Florida Blanca hay unos excelentes vivideros, sí. Hay una cuestión que yo quería agregarle antes de irnos. En Villavieja está a punto de cerrar el museo de historia de allí, que es paleontológico, uno de los pocos que hay en el mundo. Solo en Arizona, en Estados Unidos, hay unos museos de esa naturaleza, porque ni la gobernación pasada arregló la carretera y esta gobernación tampoco está arreglando las vías. Son unos verdaderos lodazales, lodazales totalmente. Es una carretera del departamento del Huila. Y aunque el señor Rodrigo Villalba Mosqueda habla de turismo y que fomentar el turismo porque es un renglón de la economía alrededor de los parques, pero resulta que la infraestructura vial está totalmente destartalada, y este señor que maneja hace 11 años ese museo, que con mucho esfuerzo lo ha hecho allá, está a punto de quebrar porque ya no van turistas, no van por la carretera que está supremamente destartalada. Que viva el Huila por un Huila grande. A ustedes muchas gracias, Santiago, muy amable. Feliz semana. Igualmente, y a ustedes muchísimas gracias por esa atención que se han dignado prestar en este día aquí, en estos dos canales, SBC Noticias y Castro Guerrero Producciones. Hasta pronto. Dele me gusta, comente, comparta. Va por Facebook y va por YouTube. En SBC Noticias, Castro Guerrero Producciones. Permiso, producción Marta Cobo, muy amables.